El objetivo de este curso va a ser conocer el papel fundamental que juega el diseño de experimentos en el mejoramiento de procesos y en la investigación. Identificar los principios básicos y la terminología adecuada en el diseño de experimentos y describir las etapas más importantes en la investigación de experimentos. Inicialmente, como para tener un contexto general, mostrar un contexto general de lo que es el diseño experimental, quiero mostrarles un artículo y quiero que leamos por lo menos la parte del resumen para que entendamos en qué consiste el diseño experimental. El título del artículo es Influencia de proteasas y carbohidrasas en la alimentación de pollos de engorde. Aplicación de diseño de experimentos. Se llevaron a cabo 2 experimentos donde se evaluó el efecto de la fortificación de alimentos para pollo de engorde a través de la adición de 2 tipos de enzimas. 4 proteasas en el primer experimento y 6 carbohidrasas en el segundo. Esto con el fin de determinar su impacto sobre indicadores de desempeño zootécnico, tales como peso del ave, consumo de alimento y conversión alimenticia. Los datos fueron recolectados aplicando un diseño completamente aleatorizado en los días 1, 7, 21 y 35. Se observó que la incorporación de las proteasas no mostró efecto en el día 7, pero en el día 21 los tratamientos evidenciaron diferencias significativas en las variables, el peso de las aves y conversión alimenticia, con un valor P inferior a 0,05. No obstante, estas diferencias no mantuvieron su tendencia al finalizar el experimento, día 35. Por su parte, los tratamientos con la adición de carbohidrasas mostraron diferencias estadísticamente significativas a partir del día 21 hasta el día 35, donde los resultados indican que el peso de las aves y la conversión alimenticia mejoraron con la adición de las carbohidrasas del tratamiento 8, en comparación con los resultados obtenidos en el tratamiento control. En conclusión, las aves respondieron positivamente a la suplementación de carbohidrasas del tratamiento 8. Sin embargo, no fue posible seleccionar ninguna de las proteasas, ya que no fueron efecto alguno sobre los indicadores del desempeño zootécnico evaluados. En este caso que acabamos de analizar, notamos que lo que se quiere hacer es mejorar el alimento que están utilizando para pollos de engorde. Y para mejorar ese alimento, pues ese alimento está compuesto por algunas enzimas, está compuesto por algunas proteasas y también está compuesto por algunas carbohidrasas. Lo que se quiere hacer es hacer cambios en esas proteasas. Según el artículo, 4 proteasas, ¿verdad? Entonces, la idea es hacer cambios en cada una de esas proteasas. Primero se les suministra una proteasa, las otras no se suministran, después se agrega otra proteasa y así sucesivamente hasta probar todas las 4 proteasas. Pero también se están haciendo cambios en las carbohidrasas. Se dice que son 6 carbohidrasas. Entonces, el proceso consiste en simplemente hacer cambios en la primera carbohidrasa, después cambios en la segunda, para verificar cuál va a ser el efecto de este alimento en los pollos. Entonces, a estas variables que se les está haciendo cambios en el alimento es lo que se llama variables explicativas. Pero estas variables explicativas, al hacer cambios en estas variables explicativas, hay unas variables de salida. Esas variables de salida, pues son los efectos que genera este alimento en los pollos.
Y hay tres efectos o tres variables que podríamos estar midiendo, que son el peso del ave, el consumo que tanto consumen, si consumen más o consumen menos de ese alimento con esos nuevos cambios. Y la tercera variable es la conversión alimenticia, en otras palabras, que también hacen digestión con ese nuevo alimento. Entonces son tres variables de salida. Al identificar esas variables, tanto de entrada y de salida, estoy haciendo un proceso de planeación del diseño experimental. Pero, ¿cuál es el paso siguiente en el proceso del diseño de experimentos? Pues primero que todo, también necesitamos identificar nuestra población. En este caso, no lo leímos, pues no lo alcanzamos a leer, pero en el artículo se mencionan que hay dos grandes secciones. Digamos que hay galpones que están separados. Hay una sección de galpones que llamémoslo galpones en la sección A, que tiene 1.632 aves. Y hay otra sección que está localizada en otro sector en la finca, y ese sector pues tiene otra serie de galpones que son llamadas la sección B y tiene 1.600 aves. Entonces el otro aspecto del diseño de experimentos es identificar cuál es mi población. En este caso, ¿cuántas aves tenemos en total? 1.632 y 1.600 tenemos 3.232 aves en total, ¿cierto? Pero entonces también tenemos que identificar algunos aspectos que pueden estar afectando estas variables de salida. Aparte de estas variables, hay otros componentes de la alimentación de los pollos, otras enzimas, ¿cierto?, que componen ese alimento y que pueden estar afectando el peso, el consumo y la conversión de alimentos. Y entre esos aspectos que es importante identificarlos, tratar de saber cuáles son, pueden estar relacionados con la localización donde se encuentran cada uno de los galpones. El hecho de que estén en lugares distintos, pues puede suceder que haya unas condiciones físicas, unas condiciones químicas, ¿cierto?, que estén afectando sin darnos cuenta estas variables de salida en los pollos. Entonces, cuando estamos diseñando un experimento, es importante identificar las condiciones. El problema puede suceder que los galpones de la sección A estén en un lugar, en una cierta zona, donde entren de pronto algunos animalitos que tengan ciertas características y que estas aves se estén comiendo esos animalitos. Y esos animalitos que entran en la sección A pueden ser diferentes a los que entran a la sección B. No sabemos, pero es importante ser observadores, ¿cierto? Y hacer una descripción completa del problema en el que estamos desarrollando, en el que queremos desarrollar nuestro experimento. Pero una vez que nosotros que hemos identificado esas variables de entrada, esas variables que vamos a manipular, y hemos identificado esas variables de salida, cuando hemos identificado el problema con aquellos otros factores, aquellas otras variables, entonces pasamos al desarrollo de ese experimento. Para poder evidenciar si hay cambios o no, se acostumbra a desarrollar, a formar dos grupos. Un grupo llamado grupo control y otro grupo llamado grupo tratamiento. Ese grupo control está conformado por ciertas aves al cual se les va a dar el alimento, pero ese alimento que se les va a dar no va a tener ningún cambio en proteasas ni en carbohidratos. Es decir, se le da el alimento sin haber hecho cambio. Y el otro grupo, el grupo tratamiento, también se alimentan, pero el alimento que se les da al grupo tratamiento va a tener variaciones. Puede ser en una proteasa o puede ser en una carbohidrasa o en
o en varias proteasas y en varias carbohidrasas, ¿cierto? Todo depende de cómo querramos analizar el estudio. Una de las formas, o como lo hicieron en este estudio, fue introducir un alimento a la vez, una proteasa a la vez y una carbohidrasa a la vez. Y a partir de eso, mirar cuál fue, al comparar estos dos grupos, aquel que se alimentó sin cambios con aquel que se alimentó con este aditivo adicional, al comparar estos dos grupos en cuanto a sus variables explicadas, se vuelve a medir el peso, el consumo y la conversión de alimentos. Si hay diferencias, entonces podríamos decir que tal proteasa o tal carbohidrasa tiene tal efecto en tal variable. Pero ahora viene una pregunta y es, ¿cómo seleccionamos las aves? ¿Cuántas aves vamos a seleccionar? Porque tenemos 3.232 aves. Entonces se aplica un modelo estadístico que es llamado muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado. Supongamos que el número nos dice que debemos seleccionar 300 aves, que 300 aves es una muestra significativa de la población. O sea, no son muy poquitas, tampoco son demasiadas, ¿cierto? No hay plata para hacer la prueba en las 3.200, en las 3.200 aves, no hay el recurso, no hay el tiempo, entonces vamos a hacerlo a un grupo más pequeño. Si tengo 300 aves, ahora viene la pregunta, ¿cómo seleccionamos 300 aves? Si de esas 300 aves, yo cojo 150 aves del grupo A y las meto en el grupo control, y 150 aves del grupo B y las meto en el grupo tratamiento. Si yo hago eso así, puedo estar cometiendo algún error o puede estarme generando algún cambio en pesos, consumos y conversión de alimentos. ¿Por qué? Por lo que decíamos al inicio. Puede suceder que como estas dos secciones están en lugares geográficos de la finca diferentes y las condiciones de esas secciones pueden ser distintas, pueden haber diferentes secciones ambientales, físicas, químicas, ¿cierto? De pronto los animalitos que se entran, los insectos que entran pueden ser diferentes. Entonces, ¿cómo repartimos las aves? ¿Cuántas aves van al grupo control y qué aves? ¿Y cuántas van al grupo tratamiento y qué aves? Bueno, en cuanto a cuántas aves, lo lógico sería repartirlas en grupos, en cantidades iguales, ¿cierto? Como lo decíamos, si la muestra es de 300 aves, entonces 150 van para el grupo control y 150 para el tratamiento. Pero ¿cómo repartimos? De esas 150, ¿cómo las seleccionamos? Pues obviamente la selección tiene que ser aleatoria. Significa que es al azar. Yo puedo marcar todas estas aves. Cada ave debe tener un número, las del galpón A. Y todas estas aves del galpón B también deben tener un número. Entonces, a partir de un generador de números aleatorios, puedo generar esos aleatorios y me va a dar una lista. Y cuando yo tenga esa lista, esos pollos que fueron marcados, voy y los selecciono para introducirlos en mi muestra, en esos 300 pollos. Y 150 van para el grupo control. Puedo colocar de entre esos 150 la mitad del grupo de la sección A y la otra mitad de la sección B. Es decir, como van 150 para el grupo control, 75 de esos pollos son de la sección A y 75 de los pollos también son de la sección B, de tal forma que haya una mezcla aleatoria en el grupo control. Y de la misma forma para el grupo tratamiento. Hemos tratado como de reducir un poquito los efectos que pueden estar afectando otras variables que no están bajo nuestro control, ¿verdad? Ahora notemos que las aves, como elementos de la muestra, no son racionales. Ahí podríamos decir que este experimento es ciego. ¿Por qué ciego? Las aves en este caso ni siquiera saben que están en un grupo y no saben tampoco en qué grupo están, en qué tipo de grupo es, si el de control o tratamiento. A eso se dice que es un experimento ciego.
Cuando adicionalmente a este tipo de experimentos, digamos que las personas que están suministrando el alimento a los pollos tampoco saben qué alimento le están proporcionando. Puede suceder que, porque hay dos alimentos, hay un alimento al cual no tiene ninguna variación en carbohidratos y proteasas, y hay otro, y al grupo tratamiento se le está dando alimento que tiene variación con respecto a una proteasa o a una carbohidrasa. Entonces, como acá hay variación, quien está suministrando el alimento tampoco sabe qué alimento está impartiendo. Es decir, no sabe cuál es el grupo control y cuál es el grupo tratamiento. A él simplemente se le da el alimento y va y lo suministra. Por lo tanto, a este tipo de experimentos se dice que es un experimento doble ciego. Y adicionalmente, hay otro tipo de experimentos por observación que es el experimento triple ciego. ¿Cuáles son los experimentos triple ciego? Es cuando las personas que toman los datos para analizarlos, es decir, ya se recogen los datos, se toman las medidas se toman las medidas de peso, consumo y conversión alimenticia, o sea, las variables explicadas, y esas personas tampoco saben si esos datos son del grupo tratamiento o grupo control. Simplemente está recogiendo la información y hace una descripción, pero no sabe si esos datos son del grupo tratamiento o el grupo control. A esto se le llama experimento triple ciego. ¿Y para qué se hacen este tipo de experimentos? Para evitar los sesgos, porque en muchas ocasiones, probablemente por querer favorecer un experimento, entonces sesgan la información. Ok, ahora sí, ¿cómo se recogen los datos? Los datos, para poder recogerse, obviamente, y poder hacer comparaciones, tenemos que tomar dos medidas. Todos los pollos, tanto del grupo control como del grupo tratamiento, se les toma las medidas de peso, de consumo y conversión alimenticia. Se toman esas medidas. ¿Ok? ¿Cómo estaba antes del experimento? Al final de un determinado tiempo, después de un tiempo, se vuelve a tomar las medidas, pero durante ese tiempo, a medida que va corriendo el tiempo, ya se les está suministrando al grupo tratamiento el alimento con cambios y al grupo control el alimento normal. Y al final se vuelve a tomar la medida de peso, consumo y conversión alimenticia y se comparan los cambios. Ahora, esto se tiene que repetir. Si son 4 proteasas y 6 carbohidratos, ¿cuántos experimentos serían? 10. 10 experimentos, ¿cierto? Uno por cada uno. Y en todos tendría que tomar una medida anterior y una medida posterior, ¿ok? Pero adicionalmente, si yo, digamos, pruebo esta proteasa, pruebo la proteasa 1, y al final de un determinado tiempo yo noto que sí hay cambios en el peso, en el consumo, en la conversión de alimentos. Pueden suceder que hayan cambios. Ahora, esos cambios, ¿será que, debo preguntarme, será que surgieron porque en realidad la proteasa está generando el efecto? ¿O será que hay alguna variable que yo no estoy teniendo en cuenta que me está generando ese cambio? Entonces, la pregunta sería, ese cambio, esa diferencia que hay entre ambos grupos, ¿es una diferencia real a partir de agregarle esa nueva proteasa o será por otro factor? ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos que mirar la probabilidad de cometer errores. Me puedo preguntar si el error que estoy cometiendo puede ser un falso positivo o si el error que estoy cometiendo es un falso negativo. ¿Qué es un falso positivo? Un falso positivo es una probabilidad de rechazar algo que es verdadero. Por ejemplo, rechazar algo que es verdadero. Supongamos que después de un tiempo
yo no encuentro diferencias entre el grupo control y grupo tratamiento. Yo no noté cambios, no noté diferencias. Entonces puedo decir que la proteasa 1 no está afectando a ninguna de las variables, peso, consumo y conversión. Entonces rechacé el efecto de la proteasa 1. Pero resulta que rechacé el efecto porque no vi como esa variación, no vi esa diferencia. Pero el hecho de que yo no la vea no significa que en realidad no esté afectando el peso, el consumo o la conversión de alimentos. Puede suceder que sí, en la vida real, en la realidad, sí la esté afectando, pero yo no fui capaz de ver la diferencia. Y por lo tanto, como no fui capaz de ver la diferencia entre el grupo control y el grupo tratamiento, estoy rechazando algo que fue verdad. Entonces, la probabilidad de rechazar algo, una hipótesis verdadera, es lo que se llama un falso positivo. Y eso es un error, ¿ok? Y hay que calcular esa probabilidad de cometer ese error, de cometer un falso positivo. Un falso negativo, pues obviamente es lo contrario al falso positivo. El falso negativo es, supongamos que yo coloqué la proteasa, estoy probando la proteasa 1. Y al final yo noto que hay cambios, hay diferencias entre el grupo 1 y el grupo 2. Y entonces puedo atribuirle el cambio en el peso, en el consumo, en la conversión de alimentos. Puedo sugerir que ese cambio fue por la proteasa, que esa diferencia en los dos grupos fue por la proteasa. Y llegué a esa conclusión. Pero resulta que en realidad se notó una diferencia, se encontró una diferencia por ellos, pero no fue por la proteasa, sino por otra variable que yo no tuve en cuenta. Y por lo tanto, la proteasa no es la que me está generando el cambio en las variables explicadas y yo estoy asumiéndole ese cambio a la proteasa. Por lo tanto, estoy aceptando una falsedad. Cuando yo acepto como cierto una falsedad, entonces es un falso negativo. Y tengo que calcular ambas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de cometer un falso positivo y cuál es la probabilidad de cometer un falso negativo? A eso más adelante es lo que vamos a llamar error tipo 1 y error tipo 2. Y lo que vamos a buscar siempre en nuestros experimentos es reducir al máximo tanto el error tipo 1 como el error tipo 2. Después de haber hecho una prueba con la proteasa 1, yo puedo llegar a cometer uno de estos errores, ¿cierto? Un falso positivo o un falso negativo. Pero ¿cómo verifico si lo estoy cometiendo o no? Entonces, una forma de verificarlo es haciendo una réplica. Entonces, voy a volver a hacer la réplica en un tiempo posterior con la misma proteasa, y vuelvo a tomar la medida antes y después. Bien, para poder llegar de pronto, verificar si estoy llegando a las mismas conclusiones o no, o si hay unos efectos diferentes a las variables que estoy analizando. Entonces, si miramos nuestro artículo, ¿cuántas réplicas se hicieron? Dicen, los datos fueron recolectados aplicando un diseño completamente aleatorizado en los días 1, o sea, en el día 1 fue cuando se tomó la primera medida a todos, ¿cierto? 7 días después se tomó la segunda medida. 21 días después se tomó una tercera medida y 35 días después se tomó la otra medida. O sea que, ¿cuántas réplicas se hicieron? Del 1 al 7 es una réplica. Del 7 al 21, 2 réplicas. Y del 21 al 35, 3 réplicas. Bien, entonces ese es y eso con el fin de que de verificar que en realidad los resultados sí se están repitiendo y que no estamos cometiendo ese tipo de errores, el error tipo 1 o el error tipo 2 o falsos positivos o falsos negativos. ¿Ok? Bueno, en eso consiste básicamente el diseño de experimentos.